Y como siempre, pues les pido el material para llevar a cabo las actividades, su cuaderno de trabajo, bolígrafo, calculadora, su portafolio de prácticas como referencia de lo que estamos haciendo, y la antología, que es como nuestra fuente de información. La siguiente diapositiva se refiere a los propósitos. En este tema 8, que es termodinámica, vamos a conocer que la termodinámica estudia la conversión de un tipo de energía a otro, y vamos a comprender que el trabajo y calor son equivalentes. De hecho, ya lo habíamos visto en algún otro tema, donde conocíamos el equivalente mecánico del calor, donde el calor produce trabajo y el trabajo también produce calor. Entonces hay un intercambio de energía en estos dos conceptos. A través de este mapa conceptual voy a tratar de comentar cuáles son los conceptos que están alrededor de este concepto principal que nosotros denominamos termodinámica. La termodinámica estudia la transformación entre diferentes formas de energía, de tal manera que al aprovechar esa transferencia de energía, nosotros podemos fabricar máquinas térmicas, convirtiendo calor en trabajo, o al contrario, de trabajo en calor. La termodinámica estudia los sistemas termodinámicos, separando lo que nosotros llamamos un sistema y un universo. El universo, hagan de cuenta que es todo lo que nos rodea, pero cuando vamos a estudiar alguna parte de ese universo, le llamamos un sistema. En ese momento en que nosotros nos fijamos en algo particular de algo que nos rodea, de nuestro entorno, entonces en ese momento eso se convierte en un sistema. Y para poder estudiarlo, nosotros utilizamos lo que se llama una pared o una frontera, que es un concepto importante. Esa pared o frontera lo que hace es aislar el sistema de lo que lo rodea. Y entonces podemos estudiar un poquito más específicamente qué es lo que pasa con ese sistema, qué transferencias de energía suceden ahí adentro. Una vez que nosotros separamos a través de la pared o la frontera esa partecita de nuestro entorno, en ese momento aislamos el sistema. Y cuando aislamos el sistema, entonces en ese momento no hay un intercambio de energía. Es como si se detuviera nuestra transferencia alrededor del sistema y únicamente nos fijáramos en eso. Dentro de la termodinámica existen los tres tipos de pared, que es lo que tenemos aquí. Los tipos de pared son formas en que nosotros podemos aislar nuestro sistema. Entonces, uno de ellos está la pared diatérmica. La pared diatérmica permite la interacción mecánica y flujo de calor. Es como cuando nosotros tenemos algo que nos permite sentir el calor y además hay una interacción mecánica. O sea, podemos ejercer presión, podemos ejercer fricciones, etc. Y esa pared que permite hacer eso se llama diatérmica. O sea, prácticamente nos permite hacer todo. No hay un sistema totalmente aislado del entorno. Sin embargo, cuando nosotros lo aislamos, suponemos esa separación completamente. Entonces, estos tipos de pared son ideales. Realmente no existen al 100%, pero sí podemos utilizarlos como conceptos para poder estudiar un sistema determinado. El otro tipo de pared se llama adiabática, que es la que aparece aquí. Ese tipo de pared permite únicamente la interacción mecánica. Es decir, nosotros podemos hacer fricción, podemos ejercer una presión, pero no hay intercambio de calor entre esa pared. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pared aislante en el que podemos ejercer una presión,
pero no sentimos lo que pasa afuera, por ejemplo un vidrio en nuestra recámara, a veces la temperatura que está fuera de nuestra recámara es muy diferente a la que nosotros tenemos dentro de nuestra recámara. Sin embargo, nosotros podemos presionar hacia adentro o hacia afuera a través de ese vidrio. Y el calor no se transfiere de manera directa del exterior hacia nuestra recámara. Esa sería una pared adiabática y permite la interacción mecánica, pero no la transferencia de calor. Y por último tenemos la pared aislante, que es la que aparece aquí. Esa pared aislante no permite ninguna interacción. Es como si fuera un termo. Nosotros ponemos agua caliente en un termo, pero no nos quemamos. Tomamos el café, tomamos el agua caliente o cualquier sustancia que tenga una temperatura diferente y esa temperatura no se percibe fuera del termo. Entonces, esa es una pared aislante. Cuando tenemos un vasito, por ejemplo, de unicel y tenemos el café casi hirviendo, tomamos la tacita o el vaso de unicel y no nos quema, porque esa pared es aislante. No permite una interacción de calor. Si estuviera completamente cerrado sería una pared totalmente aislante. No permite ningún tipo de interacción. No podemos apachurrar lo que está adentro, no podemos expandirlo, tampoco sentimos qué temperatura hay ahí. O sea, es una pared totalmente aislante. Entonces, en termodinámica hay estos tres tipos de paredes: diatérmica, adiabática y aislante. Cada una de ellas tiene su forma de expresión diferente. Unos permiten unas cosas y otros las aíslan completamente de su entorno. Dentro de la termodinámica, nosotros definimos un estado, que es este. Este concepto es importante porque es el conjunto de variables termodinámicas. Las variables termodinámicas, si nosotros recordamos de temas anteriores, sabemos que la temperatura es una variable termodinámica, la presión, el volumen, etc. Todas esas variables, cuando nosotros nos fijamos en un cierto sistema, es como si tomaran ustedes una fotografía. En ese momento, el estado lo podemos caracterizar precisamente por esas variables. Por ejemplo, cuando nos levantamos, podemos tomar la temperatura a la que está en nuestra recámara, y en ese momento que tomamos la temperatura, ese es el estado en el que se encuentra nuestra recámara. A través de las horas que pasan en el día, nosotros vemos que nuestra recámara se enfría o se calienta más. Entonces, en determinado momento, si tomamos la temperatura nuevamente de esa recámara, vamos a ver que hay un cambio. Ese cambio es precisamente porque las variables termodinámicas pues ya cambiaron de número, de magnitud. Ya es un estado diferente. Entonces, entre un estado y otro, nosotros vemos que hay procesos. Cada vez que nosotros hablamos de un proceso en termodinámica es porque podemos distinguir un estado de otro, un estado final y un estado inicial. Entonces, dentro de termodinámica ese es un concepto importante. Los estados siempre definen las magnitudes de las variables termodinámicas que estamos considerando. Por eso son importantes. Dentro de la termodinámica también nosotros definimos la energía interna de un sistema. La energía interna se representa con la letra U mayúscula, que es toda la energía del sistema en ese momento en reposo, y se calcula como el cambio en la energía interna, que es delta U. Ese triangulito es la letra delta griega mayúscula y la U representa la energía interna. Entonces delta U representa el cambio en la energía interna. ¿Cómo percibimos el cambio en la energía interna? Pues haciendo la resta. Vamos a restar el estado, la energía interna final, menos la energía interna inicial. Y la energía interna es toda la energía que está dentro del sistema, considerando, por ejemplo, el movimiento molecular, el de los átomos, la temperatura, etc. En ese momento nosotros tomamos una fotografía. Esa fotografía es la energía interna que tiene el sistema en ese momento.
Si, por ejemplo, tomamos nuestro sistema como si fuera la recámara, podemos tomar la presión en nuestra recámara, podemos tomar la temperatura, podemos tomar el volumen del aire que hay dentro de nuestra recámara, y ese conjunto de variables nos dan la energía interna de nuestro sistema, que es la recámara. Si en la tarde tomamos de nuevo esa temperatura, esa presión y ese volumen, entonces tenemos otro estado de nuestra recámara, de nuestro sistema. Y podemos calcular la energía interna haciendo la resta o la diferencia entre esos dos estados, el final menos el inicial. Tenemos otro concepto que también es importante, que es el trabajo. El trabajo, que se representa con la letra W. Y el trabajo es el medio por el cual nosotros podemos transferir el calor, y se calcula a través de multiplicar la presión por la diferencia de volumen. Entonces, la última formulita, aquí está en el extremo izquierdo superior, aparece la fórmula con la cual podemos calcular el trabajo. Como el calor y el trabajo están relacionados, podemos calcular ahora nuestro trabajo a través de la diferencia de volúmenes bajo una presión determinada. Y prácticamente esos serían los conceptos principales que están inmersos dentro del concepto de termodinámica. Todo esto se refiere precisamente a la forma como nosotros vemos que se transfiere el calor. A veces no es muy evidente. Nosotros vemos que las cosas cambian, que por ejemplo los autos funcionan, las motocicletas, los ventiladores. Hay muchas cosas que nosotros vemos que funcionan, pero no percibimos exactamente cuál es la transferencia de energía entre unas y otras. Y para eso podemos utilizar un simulador, que les voy a mostrar enseguida, para que se pueda percibir cómo es que una energía, un tipo de energía, cambia de uno hacia otro. La energía luminosa, por ejemplo, se puede transformar en trabajo. La energía de nuestro ejercicio se puede transformar en energía luminosa. La energía luminosa del sol se puede transformar para que un ventilador funcione, etc. Entonces, eso lo vamos a ver enseguida. Voy a mostrar un simulador, y ese simulador pues nos va a dar idea de qué es lo que queremos ver. Entonces yo espero que se esté compartiendo. En este momento es el simulador. Sí se ve, profe. Ok. Entonces tenemos aquí un chavito. Ese chavito está pedaleando, mueve una polea. Esa polea mueve una maquinita que se llama generador, y del otro extremo vamos a utilizar la energía que va a generar el pedaleo de ese chavito, y pues podemos iluminar, podemos calentar agua, podemos hacer que un ventilador funcione, etc. Entonces vamos a hacer que pedalee. Nosotros vemos que pedalea, pero no vemos de dónde sale toda esa energía. ¿De dónde saldrá la energía que le permite al chavito pedalear? Alguien que pueda participar, que quiera participar. ¿De dónde? ¿De su cuerpo? De su cuerpo. ¿Y cómo sale de su cuerpo? ¿Qué es lo que hay en su cuerpo que le permite pedalear? Energía, ¿no? Ajá, ¿de qué tipo? ¿Cinética? Energía cinética cuando pedalea. Pero para que yo pueda pedalear necesito energía en mi cuerpo. ¿De dónde sale esa energía? ¿Qué pasa si no alimento al chavito? De las calorías, ¿no? De las calorías. ¿Y de dónde salen esas calorías? De la alimentación. De la alimentación. Alimentos. Exactamente. Entonces el chavito necesita alimentarse. Si no se alimenta, pues se muere. Y si se muere, pues ya no pedalea. Pero mientras está convirtiendo ese tipo de energía que sale de los alimentos y los aprovecha en los músculos, entonces puede pedalear.
el tipo de energía que sale al pedalear, ¿cómo se llama? Ese que permite que se muevan las poleas y las llantas y todo ese mecanismo que está en el generador. ¿Qué tipo de energía será ahora? Mecánica. Mecánica, muy bien. Ahora, esa energía mecánica, al pasar hacia el dispositivo que calienta el agua, ¿a qué tipo de energía se convierte? Calorífica. Calorífica. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora los símbolos de la energía que están inmersos en todo ese proceso. Fíjense bien, voy a activar aquí los símbolos de la energía y entonces aparecen aquí los cuadritos con la letra E, que significa energía, y la letra E con el fondo verde es una energía química, es decir, hay una descomposición, una reacción que hace que el alimento se pueda aprovechar a través de nuestro sistema gástrico y de asimilación en el intestino, y todos esos nutrientes se van hacia los músculos del chavito. Al pedalear, esa energía química se convierte en la E que está con el fondo gris, y la E con el fondo gris, como decía su compañero, es energía mecánica. El generador lo que hace es convertir esa energía mecánica en energía eléctrica, que es la E con el fondo azul. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo todo eso, pues realmente a veces percibimos lo que sucede, pero otras veces no. Entonces, esto trata de ejemplificar lo que realmente está pasando en la transferencia de energía. La termodinámica lo que hace es aprovechar precisamente esa transferencia de energía en los diferentes procesos que se llevan a cabo para construir máquinas. Entonces, las máquinas son producto de la conversión de energías de diferente tipo. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el Sol. Entonces, tenemos ahora el Sol, no tenemos nubes, y vamos a poner un colector de luz, y ahora vamos a hacer que se encienda un foquito. Entonces, esa energía lumínica llega a nuestro panel solar. La energía lumínica se convierte ahora en energía eléctrica a través del panel solar. Dentro de nuestro foco calienta el filamento y entonces esa energía eléctrica se convierte en energía térmica, que es el calor que nosotros sentimos al acercar la mano. Entonces, esos procesos que nosotros estamos viendo aquí a través de esa transferencia de energía es lo que sucede en nuestro entorno. Podemos utilizar, por ejemplo, la energía de una cascada. Entonces vamos a cambiar el sol por la caída de un agua, del agua de nuestro grifo o el agua de una catarata o el agua de una presa. Cuando cae esa agua, que es energía mecánica, hace accionar una turbina. Esa turbina lo que hace es convertir la energía mecánica en energía eléctrica y nuevamente se calienta el filamento de nuestro foquito para que esa energía eléctrica se convierta en energía lumínica cuando sale del foco y en energía térmica para calentar el filamento. Y así es como funciona, por ejemplo, nuestras hidroeléctricas, donde la caída del agua hace que a través del generador pues llegue la luz hasta nuestra casa, ya sea que utilicemos lámparas incandescentes o LEDs o los foquitos ahorradores o todos esos dispositivos que nos permiten utilizar la energía eléctrica y la convierten en luz para que nosotros podamos verla, o en energía cinética, por ejemplo, en un motor de nuestra licuadora. Cuando hacemos el licuado, estamos convirtiendo, o la licuadora, el motor de la licuadora convierte la energía eléctrica en energía cinética al hacer el movimiento y estar licuando los alimentos. Entonces, eso es realmente los procesos que nosotros aprovechamos a través de las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas surgieron en la Revolución Industrial con el aprovechamiento del vapor, primeramente, y después, a través del desarrollo de la tecnología, pues nosotros vemos que ya hay paneles eléctricos, ya se aprovechan los recursos de diferente manera, de tal manera que esos recursos que no son renovables,
pues los cuidemos. Podemos utilizar, por ejemplo, vamos a calentar ahora una olla, le vamos a proporcionar calor, que es energía térmica. La energía térmica hace que al estar calentando el agua se produzca vapor. Ese vapor al salir genera o hace que nuestro generador empiece a funcionar, y el generador convierte a energía eléctrica y de nuevo el proceso para que un foquito funcione. Puede ser que esté conectado a un ventilador, y entonces ese ventilador lo que hace es funcionar a través de la energía mecánica convertida desde la energía eléctrica. Entonces, a través de este simulador, que es una forma de estar observando cosas que a veces pues se nos escapan a lo que nosotros tenemos en nuestro entorno, podemos ver cuáles son los procesos que están inmersos en esta transferencia de energía. Todo es transferencia de energía, si ustedes ven, todo es energía, pero de diferente tipo. Son formas de energía diferentes que están aprovechados de esa forma a través de las maquinitas. Y las maquinitas pues nos permiten aprovechar una forma de energía convirtiéndola en otra. Muy bien. Vamos a salir y vamos a regresar ahora a nuestra pizarra. Este es nuestro mapa conceptual. Se dejó de compartir, profe. Ah, perdón. Muchas gracias. Bueno, estamos de nuevo en el mapa, creo. ¿Sí estamos en el mapa? Sí. Ok. Sí. Sí, gracias. Entonces, regresando aquí a nuestro mapita, pues ya vimos cuáles son las diferentes máquinas en las que transformamos energía. Vemos cómo se define una pared que aísla cierto sistema. Por ejemplo, podemos observar el sistema del chavito pedaleando. Podemos observar el sistema de cómo se calienta el agua dentro de una tetera o dentro de una vasija. Podemos observar el movimiento de un ventilador, etcétera. Cada vez que nosotros nos fijamos en algo particular de nuestro entorno, estamos hablando de un sistema, y todo lo demás se convierte en el entorno o parte del universo que nos rodea. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver las fórmulas y equivalencias dentro del sistema internacional que vamos a utilizar. Tenemos el concepto de energía interna, y el concepto de energía interna es un concepto muy general. A menos que estemos hablando de algo particular sobre ese sistema, pues vamos a poder referirnos a la energía interna. De otra forma, estaríamos hablando de forma general a toda la energía dentro del sistema, incluyendo el movimiento molecular o atómico de esa sustancia. Todo lo que rodea a ese sistema se refiere a la energía interna. Todo se suma. Si se está moviendo, se suma la energía cinética. Si está en una posición determinada a partir de nuestra superficie terrestre, también se suma, se llama energía potencial, gravitacional. Si tiene determinada temperatura, también se suma esa energía, etc. Todo lo que está inmerso y que le da energía a ese sistema se le llama energía interna. El otro concepto importante es el trabajo, que habíamos visto que se representa con la letra W y que es igual a multiplicar la presión, que es la letra P, por el cambio en el volumen. Ya sea que nos den el cambio directamente o que nosotros sepamos cuál fue la variación del volumen. Nos tienen que dar cuál es el volumen final y cuál es el volumen inicial. Si tenemos esos dos datos y la presión, podemos saber cuál es el trabajo que realizamos. El trabajo
es una forma de calcular cuál es la energía que necesitamos, por ejemplo, para mover de un lugar a otro un cuerpo. Si nosotros arrastramos una caja sobre el piso una cierta distancia, por ejemplo 1 metro, y utilizamos una fuerza para empujar esa caja, podemos saber el trabajo que necesitamos para moverla de un lugar a otro. Podemos, por ejemplo, calcular el trabajo para subir un saco de azúcar de un lugar a otro. Como la posición es la energía que necesitamos, la energía potencial de ese saco, cada vez que nosotros lo separamos del piso, una cierta altura, adquiere energía potencial. Esa energía potencial, por ejemplo, la podemos ver en las presas, en el nivel del agua que está en las presas, y a mayor nivel, a mayor altura en la presa, el agua que se encuentra en esa posición tiene mayor energía potencial. A medida que cae, esa energía potencial se convierte en energía cinética, es decir, en energía de movimiento. Así que hay una conversión de energía potencial a energía cinética, y en nuestra turbina de energía cinética a energía eléctrica. Y a eso se refiere el trabajo. El trabajo siempre lo podemos calcular si nosotros sabemos qué fuerza necesitamos para poder mover un objeto a cierta distancia. Y también la podemos utilizar cuando tenemos los procesos termodinámicos que hacen que un gas, por ejemplo, cambie de volumen. Si cambia de volumen, entonces está haciendo un trabajo. Ese gas que está ahí está haciendo un trabajo. La letra W se refiere precisamente al trabajo, se mide en joules. El cambio de volumen, si nosotros lo medimos en metros cúbicos, sería la diferencia entre el volumen final menos el volumen inicial. La letra V se refiere precisamente a ese volumen. En el sistema internacional, el volumen se representa con m a la 3, que son metros cúbicos, y la presión en pascales. Si recordamos de las unidades en temas anteriores, tenemos que un joule es igual a un newton por metro. Las unidades de fuerza son los newtons y las unidades de distancia son los metros. Esa formulita está aquí. Entonces, un joule equivale a multiplicar un newton por un metro. El pascal, que habíamos visto, la unidad en los temas de presión, es la fuerza por unidad de área. Entonces, el newton sobre metro cuadrado. Esas son las unidades que nosotros vamos a manejar en este tema, que es la termodinámica, y son las que nos van a ayudar para obtener un resultado consistente, un resultado válido. Entonces, estas son nuestras fórmulas y equivalencias para este tema. Vamos a ver la práctica del conocimiento. En esta práctica número 8, todas excepto una son problemas. Entonces, vamos a ver rápidamente nuestro conjunto de problemas de la práctica. Déjenme recuperar. Ahorita les comparto cuál es la práctica para que, si no la tienen a la mano, podamos ver los problemas. Bueno, espero que estén viendo la práctica número 8. Sí, profe. Muy bien. Entonces, el tema es termodinámica. Las preguntas se encuentran aquí. Vamos a leer cada una de ellas y me van a ayudar a responderlas con lo que ustedes han leído y lo que hemos explicado aquí. Entonces, por ejemplo, la número 1, ¿qué es la termodinámica? ¿Alguien me pudiera decir con pocas palabras lo que entiende por termodinámica? Para alguno de ustedes que quiera participar, no importa si nos equivocamos, aquí vamos a tratar de consensuar
de ponernos de acuerdo en qué sería la termodinámica, pues que fuera acorde a lo que hemos visto. ¿Temperatura que generas? Podemos poner la temperatura, pero ¿qué hace esa temperatura? ¿Cómo la podemos aprovechar esa temperatura? ¿Se ¿Con transforma en energía? Exactamente. Entonces, a grandes rasgos, la termodinámica es una rama de la física, como cualquier otra, pero que estudia la transformación de una energía en otra. Cuando nosotros vemos que se transforma, por ejemplo, la energía química de los alimentos que consumimos en energía mecánica, ese es el estudio de la termodinámica. A eso se refiere. Profe, Sí. entonces, ¿cómo quedaría la respuesta, perdón? Pues es una rama de la física que estudia la transformación de una forma de energía en otra. Gracias. Sí, de nada. En la número 2, ¿a qué le llamamos sistema o sistema termodinámico? Alguien que quiera participar, no importa, realmente no pasa nada si no sabemos exactamente qué es un sistema, aunque de cierta manera ya mencionamos que es algo en los que nosotros nos fijamos cuando queremos estudiar algo. ¿Sí? ¿Al universo? Es una porción del universo. Nuestro sistema, lo que vamos a estudiar, es una porción del universo que nos interesa. Hay muchas cosas que nos rodean, pero si queremos estudiar, por ejemplo, cómo es que empieza a hervir el agua en nuestro recipiente, en ese momento el recipiente y el agua se convierten en una porción del universo, es decir, en un sistema. Entonces, ¿qué podemos decir con relación a esta pregunta? Pues que se llama sistema a una porción del universo que nos interesa estudiar. En la número 3, ¿a qué se le llama pared o frontera? Es lo que aísla el sistema. Exactamente, muy bien. Eso lo podemos poner como respuesta. Una pared o frontera es algo que aísla, puede ser real o imaginario. Realmente nosotros podemos imaginar que tenemos aislado algo que es en lo que nos vamos a fijar. Puede ser que lo estemos rodeando con papel aluminio o que esté dentro de un termo. Puede ser algo físico o puede ser algo que yo imagine. Podemos decir, imaginen ustedes que tenemos un sistema con estas características. En ese momento yo estoy generando una superficie cerrada, que puede ser real o imaginaria, que me permite estudiar ese sistema de manera aislada. En la número 4, ¿cómo se le llama a la región que no está incluida en el sistema? Universo. Puede ser el universo, o puede ser el exterior, o puede ser el entorno. Muy bien. Número 5. ¿A qué se le llama sistema aislado? Cuando está cubierto de... Cuando no hay un intercambio de energía. Exactamente. El sistema está aislado cuando no hay intercambio de energía con el exterior. Entonces ya nosotros suponemos que es como un termo, que permanece la sustancia ahí, de manera que no hay una transferencia entre la sustancia, entre el calor que tiene la sustancia y su entorno. No hay intercambio de energía con el exterior. Número 6. ¿Cuáles son los 3 tipos de paredes o fronteras que pueden separar un sistema del exterior? Aislante, adiabática y diatérmica. Y diatérmica. Muy bien. Entonces son esos 3 tipos de paredes que nosotros ya habíamos visto que tienen cierta característica y así se llaman. Aislante, adiabática y diatérmica. En la número 7, ¿qué características? ¿Aislante qué, profe? ¿Mandé?
favor? Sí, aislante, adiabática y diatérmica. De hecho, en las preguntas 7, 8 y 9 aparece su nombre. En la número 7 dice, ¿qué características tiene la pared aislante? Que no permite ningún tipo de interacción entre el sistema. Exactamente, entonces eso lo podemos poner como respuesta. La pared aislante no permite ningún tipo de interacción entre el sistema y los alrededores. Número 8. ¿Qué características tiene la pared adiabática? Que solo permite una interacción mecánica. Exactamente, muy bien. Eso lo podemos poner como respuesta ahí. No hay transferencia de calor, pero sí. Y también dice que no permite el flujo del calor. Exactamente. Entonces, como complemento de la respuesta, primero, nada más permite interacciones mecánicas, pero no permite el flujo de calor. Entonces, esa sería la respuesta de la 8. Número 9. ¿Qué características tiene la pared diatérmica? Que permite el flujo de calor entre el interacción. sistema y su vecindad, así como interacciones de tipo mecánico. Muy bien, eso lo podemos poner como respuesta de la número 9. Permite todo, tanto la interacción mecánica como la transferencia de calor. Número 10. ¿Qué es lo que define un estado de un sistema? Un conjunto de variables o propiedades termodinámicas. Ajá, perfectamente, muy bien. Es un estado, es como si fuera una fotografía. El sistema se encuentra en reposo. Hagan de cuenta que están ustedes viendo cómo pasan los carros en la calle y toman una fotografía. Entonces, en esta fotografía vemos que un carro tiene cierta posición, tiene color rojo, tiene llantas con una cara de esta forma, etc. Y tomamos otra fotografía y vemos que ese carro, que ya estaba en un lugar, pues ahora se encuentra en otro lugar. Entonces, las propiedades, o sea, el estado, es cuando nosotros, es como si tomáramos una fotografía de ese estado, y lo que nosotros vemos son las variables en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que define un estado? Pues ese conjunto de variables o de mediciones que hacemos en ese sistema, que se llama variables o propiedades termodinámicas. Por ejemplo, como les comentaba en la recámara, podemos tomar la presión, podemos tomar la temperatura a cierta hora del día. En ese momento, ese es el estado de nuestro sistema. Número 11. Escriba 3 propiedades termodinámicas que pertenecen a un sistema. ¿Cuáles serían? Temperatura, La presión, el volumen, la temperatura y la composición química. Muy bien, esa es la respuesta que pondrían ustedes en la 11. Número 12. ¿A qué se le llama proceso o transformación en termodinámica? al cambio de energía, ¿no? Al cambio de energía o al cambio de estado. Si nosotros ponemos el cambio de energía, la energía puede estar transfiriéndose en ese momento. Cuando decimos que se llama proceso al cambio de estado, lo que estamos suponiendo es que en ese momento, en un instante determinado, esas variables tienen tal valor. Entonces nosotros pondríamos como respuesta de la 12 que se le llama proceso al cambio de estado de un sistema. Número 13. ¿A qué se le llama energía interna de un sistema?
a toda la energía que pertenece a un sistema en reposo. Muy bien, que puede ser energía térmica, energía química, energía nuclear, energía de posición, energía de movimiento, todo ese conjunto de energías sumadas es lo que se le llama energía interna de un sistema. Muy bien. La número 14. ¿Cuál es la ecuación para calcular el trabajo realizado sobre un sistema? ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo? ¿Cuál sería la fórmula? Presión por W igual a FY igual a PAY, algo así. Ajá, entonces el trabajo, que es la W, es igual a la presión multiplicado por la delta V. ¿Qué es lo que significa la delta V? Pues la resta del volumen final menos el volumen inicial. ¿Cuándo es positivo? Cuando delta V es positivo. Si la resta es positiva, entonces el trabajo es positivo. Si la resta es negativa, entonces el trabajo es negativo. Entonces sí hay trabajos positivos y negativos. La presión siempre va a ser positiva, pero el volumen puede cambiar. El volumen puede aumentar o puede disminuir. Y como viene de una resta, la resta puede generar números positivos y negativos. Por eso el trabajo puede ser positivo o negativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí en estos conceptos que son las preguntas de la 1 a la 14? ¿Hay alguna pregunta? No. Muy bien, entonces vamos a pasar a la pizarra porque el último es el problema. La última pregunta es el problema. Bueno, voy a estar compartiendo aquí la última pregunta, que es la número 15. Vamos a leerla y vamos a ver cuál es la situación física a la que se refiere el enunciado. Dice, el gas en un cilindro está sometido a una presión de 6000 PA. ¿PA qué significaba? Pascales. Pascales. Entonces tenemos una presión de 6000 pascales. Aquí tenemos ya una variable, la letra P. Y el émbolo tiene un área de 0.15 metros cuadrados. ¿A qué se refiere con el émbolo? Aquí tenemos una figura y esta figura se refiere a que el émbolo es esa partecita que se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Es como una tapa movible. Entonces, esa tapa movible tiene un área aquí. No está, es como si estuviera cortado, pero el área se refiere a toda esta que es la base. Esa es nuestra área. Entonces, sabemos cuánto vale esa área, es decir, la base del cilindro. Esa base del cilindro que está como cortado a la mitad, a esa se refiere. Y tiene un valor de 0.15 metros cuadrados. Y continúa. Al agregar calor, nosotros hagan de cuenta que ponemos aquí una fogata abajo del cilindro y entonces agregamos calor. El gas empuja el émbolo una distancia de 5 centímetros. Esa distancia está representada por la letra Y o la Y que aparece ahí. Entonces empuja hacia arriba, sube el émbolo y aumenta el volumen. Obviamente el cilindro es el mismo, pero el volumen del gas aumenta. Y continúa, calcula el trabajo que realizó el gas sobre el entorno. Entonces aquí hay un aumento en el volumen. Al calentarlo, empuja el émbolo hacia arriba, aumenta el volumen y sabemos cuánto se desplazó ese émbolo. Entonces hay que calcular el trabajo. Y el trabajo lo representamos ¿con qué letra? W. W, perfectamente. Entonces ya tenemos aquí las variables que están incluidas dentro de nuestro problema. Dice que empuja el émbolo una distancia de 5 centímetros.
Esta distancia, ¿con qué letra la podemos identificar? ¿Qué letra le pondrían? ¿Qué letra se les ocurre? Del dibujito, ¿qué letra le pondrían a eso que avanzó el émbolo? ¿La V? No. ¿Por qué? Porque habla de distancia, no de volumen, sino de distancia. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el émbolo, tenemos la base de arriba, y este émbolo sube 5 centímetros. Esos 5 centímetros, ¿dónde están representados en nuestro dibujo? ¿En la delta? En la delta es el cambio, y la delta se refiere a esta de aquí, esa sería nuestra distancia. Fíjense ustedes aquí, que el émbolo empezó en la misma posición de base, pero sube los 5 centímetros. Entonces, la Y o la Y representa esa distancia de 5 centímetros. Es nuestra Y. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces el émbolo originalmente estaba en una posición, pero el gas lo empujó hacia arriba. Entonces ya no está en la posición original, ya está 5 centímetros arriba. Por eso se dice aquí en el enunciado que al agregar calor, aumenta el volumen, empuja el émbolo una distancia de 5 centímetros. Es como si pusiéramos una jeringa en el calor y el aire que está contenido dentro de esta jeringa aumenta el volumen y entonces empuja el émbolo de la jeringa hacia afuera. Lo que lo empuja, dice aquí, que fue de 5 centímetros. Así que tenemos todos esos datos. Vamos a tratar de poner esos datos aquí para que ustedes vean de qué manera podemos resolverlo. Entonces tenemos aquí los datos. Tenemos una presión. Esta presión se considera la presión constante. Entonces no hay cambio en la presión. La presión siempre va a valer lo mismo. Y nos da el valor. Son 6.000 pascales. El área del émbolo, de la base de esa circunferencia, sería 0.15 metros cuadrados. 0.15 metros cuadrados. La distancia que recorrió ese émbolo es igual a 5 centímetros. Y esos 5 centímetros los tenemos que convertir ¿a qué? Volumen. Pero esta es una distancia, todavía no la convertimos en volumen. ¿A qué unidades tenemos que convertir los centímetros? ¿A metros? A metros. ¿Cuántos metros son? .05 metros. Perfecto, 0.05 metros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues dividir entre 100, ese es el número 5, 5 entre 100, y entonces lo convertimos a metros y nos da 0.05, que es mover la posición del punto decimal 2 posiciones a la izquierda. Al dividir entre 100, estamos recorriendo el punto decimal a la izquierda 2 posiciones. Y pregunta el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué fórmula podemos utilizar? El trabajo es igual a W igual a P por delta V. Muy bien. Ahora, ¿sabemos cuánto vale la presión?
Sí. Sí. ¿Sabemos cuánto vale delta B? No. No. Ahora, ¿cómo calculamos lo que vale delta B? Calculando el volumen. Calculando el volumen. ¿Y cómo calculamos el volumen? Área por altura. Área por altura. Muy bien. Esta fórmula pues viene de la fórmula del volumen de un cilindro. Aquí el volumen del cilindro pues es un cilindro pequeño, pero ya sabemos cuánto es la base por la altura. Y como ya sabemos esos datos, pues nada más los sustituimos para ver el valor del cambio en el volumen. O sea, aquí podemos obtener directamente el cambio en el volumen sin hacer una resta, sino una multiplicación. Entonces el área vale 0.15 metros cuadrados y lo multiplicamos por 0.05 metros. Al multiplicar estas dos cantidades, se suman los exponentes y nos dan unidades de volumen. ¿Cuánto nos da? 0.15 metros cuadrados por 0.05. 0.0075. 0.0075. Ok, ¿ya verificaron? Sí, Sí, profesor. está bien. Muy bien. Entonces, ¿esos serían metros qué? Cúbicos. 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 Metros cúbicos. El cuadrado, el 2 que está en metros cuadrados, se suma con el 1 que está en metros. Entonces, al multiplicar las letras iguales, se suman los exponentes. Es como si multiplicáramos A por A, pues sería A cuadrada, M por M es M cuadrada, pero M cuadrada por M, pues se suman los exponentes y nos da M cúbica, que son las unidades de volumen. Estas unidades de volumen las tenemos que sustituir ese valor en la fórmula. Entonces aquí vamos a poner sustituyendo tenemos que el trabajo, que es la letra W, es igual a la presión. ¿Cuánto vale la presión? 6.000 6.000 pascales. pascales. 6.000 pascales. 6.000 pascales. Esos 6.000 pascales los vamos a multiplicar por delta V, que vale 0.0075. 0.0075 metros cúbicos. Muy bien. Ahora hacemos esa multiplicación. Así que el trabajo es igual a 45. 45. ¿Y cuáles serían nuestras unidades? ¿Cómo Los sabríamos? pascales. ¿Cómo sabríamos en qué unidades debe de estar el trabajo? ¿Se acuerdan en qué unidades debe de estar En el W. trabajo? No, W es el nombre de la variable, la letra de la variable. Pero las unidades, ¿cuáles serían? De trabajo, unidades de trabajo. Presión. ¿No? Joules. Joules. Muy bien. Joules. Joules. Ahora, ¿cómo podemos verificar que efectivamente las unidades de trabajo, en este caso, son los joules? Vamos a ver, vamos a descomponer cada una de las unidades que tenemos aquí. El pascal, ¿a qué habíamos dicho que era igual? ¿A qué unidades? ¿Alguien recuerda a qué es igual un pascal? ¿A un joule, profesor? No. Los pascales son unidades de presión y la presión es fuerza en unidad de área. La fuerza es el newton y la unidad de área es el metro cuadrado. Entonces, el pascal es newton sobre metro cuadrado. ¿Ok? O sea, en lugar de poner newton sobre metro cuadrado, nosotros pusimos pascal. Pero en realidad está formado por estas unidades de aquí. Así que nosotros tendríamos que los pascales son newton sobre metro cuadrado.
Estas unidades las estamos multiplicando por ¿qué unidad? Metros cúbicos. Metros cúbicos, perfectamente. Metros cúbicos. Ahora nos fijamos en las unidades. ¿Qué unidades se pueden ir simplificando? Los metros. Los metros. Entonces, fíjense ustedes, aquí vamos a descomponer los metros cúbicos en la operación que me genera esos metros cúbicos. Aquí serían metros cuadrados multiplicado por metros cuadrados por metro, que es de donde salen los metros cúbicos. Ahora sí, ¿cuáles se van? Los metros cuadrados. Este metro cuadrado con este metro cuadrado. Y únicamente me queda Newton y metro. Y si ustedes recuerdan de las unidades que nosotros manejábamos, voy a regresarme a las unidades, tenemos que el joule es igual a Newton por metro. Así que las unidades que finalmente voy a obtener son los joules, que son unidades de trabajo, que es como tenemos aquí que dijo su compañera que eran joules, pero salen de estas operaciones. Entonces los joules salen del Newton por metro. Nosotros escribiríamos aquí que es igual a Newton por metro, y el Newton por metro es igual al joule, que es la unidad que finalmente tenemos aquí. ¿Ok? Así que con esto resolveríamos el problema 15. Es una jeringa, un émbolo que está moviéndose 5 centímetros porque calentamos ese gas que está dentro del cilindro y entonces empujó el émbolo hacia arriba 5 centímetros. Y pregunta qué trabajo realizó el gas. Como realizó un trabajo ese gas, el trabajo es positivo. Si hubiera reducido su volumen, el trabajo hubiera sido negativo. ¿Ok? Entonces solamente en esos casos podemos decir que el trabajo puede ser positivo o negativo. En el caso de los volúmenes, porque el volumen puede aumentar o disminuir. Y con eso terminaríamos nuestra práctica. ¿Hay alguna pregunta con relación al tema? No, profe. Muy bien. Entonces aquí terminaríamos nuestra clase. Si no han enviado sus actividades del tema 8, envíenlas con tiempo para que no haya ningún problema. Si tienen algún problema, no lo dejen hasta el final, porque el tiempo pues pasa muy rápido, nos come. Y si dejan la entrega al final y si se les atraviesa algo, pues es difícil que lo puedan solucionar al 5 para las 12. Entonces, intenten que no haya falla en el ingreso, que si hay falla, yo les sugiero que lo comenten siempre con el asesor para que haya una constancia, una evidencia de que tuvieron un problema que no se pudo resolver y que eso no les impidió entregar a tiempo. Solamente de esa forma yo estoy enterado que hay un problema que les impidió entregar sus trabajos y puedo considerárselos. De otra manera, pues estoy suponiendo que nada más lo dejaron todo al final y que por falta de tiempo pues ya no pudieron hacerlo.